Hermanos, quiero hablarles de algo bien interesante que creo que ya les he hablado en algún momento. Algo que escasea hoy en día en las iglesias cristianas y que es causa de que hoy estemos como estamos. Amén. Y es acerca del temor de Dios. Yo estaba pensando en qué título ponerle, porque a veces si uno le pone un título bien interesante, la gente se guarda más las cosas. Pero como están los tiempos, puede que uno diga algo y ya lo malinterpreten, amén. Entonces preferí no ponerle un título en esta ocasión. Lo único que les tengo que decir es que el temor es bueno. Amén. 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 Hermanos, quiero exhortarles algo antes de empezar, como el apóstol Pablo les dijo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en el versículo 58, les dijo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tarde o temprano vamos a cosechar. Amén. Yo prefiero sembrar en el Señor. Prefiero sembrar en el Señor asistiendo fielmente a los cultos, que me diga que usted se la pasa ahora en la iglesia y no hace más nada. Sí. Que ahora solo tiene vida para la iglesia y sale a evangelizar. Sí. Amén. Amén. Algún momento eso va a dar un fruto, y un fruto bien hermoso. Amén. Así que mantengámonos firmes y constantes luchando, hermanos. Como decía una de las últimas canciones que cantamos. Las tinieblas han vencido sobre algunos, pero todavía es tiempo de batallar. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Y lo otro que quería decirle, hermano, es que a principio de año yo recibí una palabra bien hermosa del Señor que está en la Biblia también, en 1 Corintios 16, versículo 9. Quiero que me acompañe también a ese versículo 9. Amén, amén. Y no es una palabra solo para mí, porque nos involucra a todos como iglesia. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Y qué? Y muchos son los adversarios. Amén. Hemos empezado a andar firmes en el Señor. Se nos ha abierto una puerta bien grande. Hemos ido a anunciar el evangelio por toda Barranca. Aún nos faltan muchos lugares donde llegar. Pero cuando se nos abre una puerta grande y eficaz, también se aumentan los adversarios. Amén. El Señor también me ha abierto puerta grande para ir a predicar en muchos lugares. Y ustedes han sido compañeros y partícipes conmigo con sus oraciones. Amén. Sus oraciones son las que me han sostenido también por allá y me han dado fuerzas para servirle al Señor. Así que ustedes también son partícipes de esa obra. Y se nos ha abierto a todos una puerta grande y eficaz. Pero también los adversarios son muchos. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver el temor de Dios con esto? Mucho. Tiene todo que ver. Amén. Así que quiero empezar preguntándoles, ¿qué entienden ustedes por temor de Dios? Respeto, miedo. Respeto, miedo. ¿Qué más? Temor. ¿Qué más? Temor de Dios. Así, temor de Dios. Guardar sus mandamientos. Obedecerle. Miedo a no fallarle. ¿Qué más? Temor a perder el amor de Dios. Temor a perder el amor de Dios. ¿Qué más? El temor de Dios es el todo del hombre. Amén. Mire que desde hace un tiempo para acá yo no escucho la palabra temor de Dios sin primero ponerle reverente en la mitad. Dicen temor reverente de Dios. ¿Cuál es el problema de eso?
que como yo le he explicado y le he predicado muchas veces acerca de lo importante que son las palabras, cuando usted le agrega ese reverente en la mitad, se pierde la severidad y la seriedad del temor de Dios y lo reducen solo a reverencia. Amén. Y precisamente el temor de Dios es importante para dos cosas que le he estado predicando continuamente a lo largo del año, que es el servicio y cómo es importante guardar y tener entendido qué significa cada palabra. Amén. Gloria a Dios. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Porque el temor de Dios es algo indispensable para la iglesia. El temor de Dios es algo indispensable. O sea, no puede haber pueblo de Dios sin temor de Dios. Amén. Y ahorita que empecemos a leer versículos, voy a hablarles acerca un poco de la palabra temor en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento aparece con la palabra phobos. ¿A qué le suena la palabra phobos? A fobia, ¿cierto? Fobia, afobia. ¿Y qué es fobia? Miedo. Eso significa la palabra phobos, miedo. O sea que a Dios hay que tenerle miedo literal. En todo el Señor. La palabra fobia ya es un nivel superior de temor. Eso es hoy en día. Eso es hoy en día. Porque usted sabe que también el significado de las palabras lo han ido moviendo a conveniencia. Entonces, si yo tengo aracnofobia, tengo miedo a las arañas. Amén. Gloria a Dios. Pero la palabra phobos también viene de una palabra que es phebomai, que significa ser puesto en temor. Ser puesto en temor, o sea que algo me pone en temor. Phebomai, con tilde en la E. Phebomai. Ser puesto en temor significa esa palabra. Amén. Pero phobos significa estar en estado de alarma, tener susto, respeto y miedo. Amén. Y en el hebreo, la palabra que se utiliza para hablar del temor de Dios, por lo menos cuando dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sí? Es la palabra yaré. Yaré, con tilde en la A, si no estoy, no, tilde en la E. Y, girá, tilde en no, girá. ¿Qué significa? Ahí sí significa reverencia, pero también significa espanto. También significa admiración. También significa que algo me parezca estupendo. Amén. Y cuando estudiamos el significado de estas palabras y del temor de Dios, que está el componente de la reverencia, pero también está el componente del espanto, del miedo, nos damos cuenta que el temor de Dios es producto básicamente de tres cosas. La primera, del conocimiento de Dios. Porque cuando uno ve cómo es realmente Dios, uno aprende a temerle. Es más, muchas veces los profetas que vieron la gloria de Dios, ¿sabe qué les pasaba al cuerpo? Juan, cuando vio a Jesús en gloria para recibir la revelación del Apocalipsis, dice la Biblia que él cayó como muerto. Si quieren, vayamos a Apocalipsis 1:17, alguien que me ayude con eso. Amén. Por favor, léalo, Ruth. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Amén. O sea que apenas Juan vio a Jesús, ¿qué sintió su cuerpo y su espíritu inmediatamente? Temor. ¿Y qué pasó? Cayó como muerto. ¿Y qué fue lo que lo hizo poder sostenerse o poder pararse nuevamente? Jesús, cuando le pone la mano en su hombro y le dice: tranquilo, párese, yo soy el primero y el último. Creo que también le dice el alfa y el omega más adelante. Gloria a Dios. Y quiero que me lean Isaías capítulo 6 versículo 5. Es cuando Isaías,
Bueno, léanlo desde el 1, por favor. Isaías 6, del 1 al 5. Amén. Léalo, hermana Luis, por favor. Visión y llamamiento de Isaías. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, Cada uno tenía 6 alas, cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pieles y con 2 volaban. Perdón. Sus pies. Me disculpo. Cubrían sus pies y con 2 volaban. Y él uno a otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí. Hasta el 5, ¿no? Hasta el 5. ¿Qué pensó Isaías cuando vio al Señor? Que se iba a morir. ¿Y quién no siente miedo cuando se va a morir? No, o sea, siempre que usted esté en peligro de muerte va a sentir sí o sí algo de miedo, de terror. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno conoce al Señor, o sea, Isaías entendió que Dios cómo era, santo. Y cuando él entendió que era santo, él dijo, uy, yo soy inmundo y voy a morir. Si se dan cuenta que el temor viene también del conocimiento. Pero el temor también viene del amor. Amén. Y de la relación. O sea, entre más me relaciono con Dios, más le temo. Y entre más también me relaciono con Dios, más le amo. Y entre más le amo, más le temo. Y entre más me relaciono con Él y le amo, más también le conozco. Y entonces también, ¿qué? Le temo. Amén. Es más, y el conocimiento es muy importante, hermanos. Si hay algo que los apóstoles les decían mucho a los cristianos, les decían, hermanos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han tocado nuestras manos con respecto a Jesús, esto es lo que nosotros les hablamos a ustedes. Es más, el apóstol Pedro, cuando predicó frente al concilio, a Jesús les decía, a Jesús el que ustedes mataron, que anduvo con nosotros, a ese Dios le ha resucitado y le ha puesto por Rey y Señor. Y el apóstol Juan, en el capítulo 1 de la primera carta de Juan, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice a los hermanos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. O sea, ellos están hablando de lo que conocían, de lo que hablaban, de lo que habían tocado, de lo que habían visto, lo que habían escuchado. Y por eso ellos nunca temieron también enfrentar la muerte, porque el temor de Dios sobre ellos era mayor. Es más, una vez en Lucas, Jesús les dijo a quién se debía temer. Y Jesús les dijo, no teman de los hombres que pueden destruir el cuerpo, antes bien teman al que puede destruir el cuerpo y el alma. Amén. Y eso le estaba diciendo a los discípulos, ustedes no tengan miedo de lo que vayan a padecer de aquí para adelante. Tranquilos, si a alguien le tienen que tener miedo es a mí, que yo puedo destruirles el cuerpo y el alma. Amén. Y cuando uno teme a Dios, uno dice como el salmista, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Pero todo eso es producto del temor de Dios.
Amén. Y el temor de Dios es indispensable para el pueblo y le va a empezar a enseñar por qué, hermanos. Quiero decirles que hoy voy a tratar de predicar un poco más rápido porque necesitamos estar a las 2:30 aquí en la iglesia para salir a la evangelización y sé que muchos tienen que ir a almorzar y eso. Gloria a Dios. Y vamos a empezar a ver por qué el temor de Dios es indispensable en el pueblo. Y quiero empezar desde el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento es donde más se habla, el temor ha sido muy importante. Si quieren verlo en Filipenses, creo que capítulo 2, versículo 12, si no estoy mal. (2:12). El apóstol Pablo le da una instrucción clara a los filipenses. El apóstol Pablo que hablaba del mismo... ¿Señora? Sí, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presente solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo hay que ocuparse de la salvación? Con temor y temblor. Y la palabra que aparece ahí es phobos, miedo, terror, también reverencia. Amén. O sea que el temor es importante para el cristiano porque así con ese temor, si estuviéramos hablando solo de reverencia, ¿por qué diría ocúpense de su salvación con reverencia y temblor? ¿Qué está traduciendo mejor el texto según el contexto? Que tuvieran temor, que temieran de cómo se iban a comportar, cómo iban a proceder y temblaran al guardar con mucha importancia su salvación. Amén. Y el apóstol Pablo es el mismo apóstol que habla acerca del amor y que Dios es amor. Amén. Con el apóstol Juan. Lo que pasa es que Dios sea amor en su esencia no anula que Dios también es severo en su juicio. Amén. Amén. Y mire que ayer vi un video muy interesante. Me pareció muy, muy interesante y era un muchacho que supuestamente estaba sentado con Jesús y le decía, yo soy cristiano, pero apoyo el aborto. ¿Hay algo mal en eso? Y que el Jesús le decía, no, tranquilo, no hay nada, yo te recibo así. Yo soy cristiano, pero apoyo el movimiento LGTBI, no me acuerdo qué sigue, Q+. ¿Hay problema con eso? No, tranquilo, yo te recibo así. Yo quiero ser cristiano, pero ya así con cualquier otra cosa. Y todo le decía, no, tranquilo, yo te recibo así. Y entonces el muchacho decía, bueno, sí, yo también, entonces yo quiero a Dios. Y entonces, cuando de repente aparece el verdadero Jesús y le dice, ¿qué está haciendo usted? Y ahí es cuando se reveló verdaderamente quién era el Jesús supuesto con el que estaba hablando. Era el diablo, un Dios que no existe, un Jesús que no existe. Y eso es lo que hoy en día se está haciendo en las iglesias, porque precisamente en las iglesias no se enseña a temer a Dios. No se enseña acerca del temor de Dios. Es más, ni los mismos pastores temen a Dios y por eso predican lo que predican y hacen lo que hacen. Amén. Los mismos cristianos no temen a Dios y por eso pasa lo que le estaba enseñando la semana pasada, que mucha gente no se quiere acercar a Cristo porque el testimonio de los que supuestamente son seguidores de Cristo demuestra todo lo contrario. No es digno de ser pensado, no es digno de estar en la mente de las personas. Antes muestra un Cristo falso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, que Dios sea amor no quita la severidad en su juicio. O sea, no quita que sea un Dios digno de ser temido. Amén. Es más, si usted lee la Biblia y lee los salmos, en los salmos usted encuentra muchas veces las expresiones del salmista que dice que cuando Jehová venía a la tierra, los montes se derretían. Amén. Amén, amén. ¿Se han leído esas partes de los salmos? Que cuando Dios habla, la tierra tiembla, los montes se deshacen, los mares se recogen. Amén. Amén, amén. Dios es digno de ser temido. Es más, antes y todavía ahora, muchas veces Dios le demandaba al pueblo, témanme.
témanme. Eso es lo que Dios le demandaba mucho al pueblo. El temor es muy importante porque el día que no estamos amando tanto a Dios, el temor nos hace guardarnos para el Señor. Eso yo le he dicho muchas veces. Hay días que yo no me guardo para el Señor porque yo lo amo mucho. Hay días que yo me guardo para el Señor porque yo guardo mi salvación con temor y temblor. Porque yo sé que Dios es serio, es severo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a ver lo importante que es el temor para la iglesia. O sea, sin temor de Dios no hay pueblo de Dios. Amén. Amén, amén. Hechos 2, capítulo 43, dice lo siguiente: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es lo que hacía el temor de Dios. O sea que el temor de Dios también ayudó a formar ¿qué? La iglesia. O sea, sin temor de Dios no hay pueblo de Dios. Amén. Amén, amén. Y el temor de Dios es algo necesario para la iglesia porque en Hechos capítulo 5 y versículo 12, versículos 5, 11 y 12, de Hechos dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea que el temor también los hacía estar unánimes, el temor de Dios. Amén. Hechos 5, 11 y 12. O sea que sin temor de Dios no hay pueblo de Dios. Es indispensable el temor de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir a Zacarías. Oh, no, perdón, Malaquías. A Malaquías. A Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Pero antes quiero que leamos 2 Corintios 7:1. Tengan ahí Malaquías 1, versículo 6. No vayan a perder Malaquías y voy a leer 2 Corintios 7:1. Gloria a Dios, ¿ya están ahí? Y quiero que alguien me haga el favor y me busque el... ya lo encontré yo. Alguien que tenga 2 de Pedro, versículo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Listo? ¿Quién tiene 2 de Pedro? Listo. Voy a leerles Primera de Pedro 2, 9 al 10. Y voy a leerles 2 de Corintios 7, versículo 1. Dice lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Perfeccionando la santidad en qué? En el temor de Dios. O sea, si tenemos promesas de ser llamados hijos, de ser llamado pueblo de Dios, limpiémonos de toda inmundicia y toda contaminación, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora quiero que lean, ahora 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ok. O sea que el pueblo de Dios tiene la característica de ser como santo. ¿Y cómo se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. Amén. Amén, amén. Entonces, ¿el temor es necesario, sí o no?
Si usted quiere ser pueblo de Dios, tiene que temer a Dios. Amén. Gloria a Dios. Es más, voy a enseñarle otra cosa. El temor a Dios es lo único que me hace buen siervo y me habilita para servir a Dios. Amén. Aquí le está diciendo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice limpiémonos, ¿cierto? De toda contaminación de carne y espíritu. Vamos ahora a Malaquías, ahora sí, Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado su nombre? Y eso también nos cae a nosotros, porque acabamos de leer lo que nosotros, que no éramos pueblo, ahora somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, ¿y qué? Real sacerdocio. Así que no hay forma de decir que eso no aplica para nosotros. Si Dios en ese momento estaba hablando con los sacerdotes, hoy en día nosotros por medio de Jesús somos ¿qué también? Real sacerdocio. Pero a la gente no le gusta tener en cuenta estas partes de la Biblia. No le gusta coger toda la Biblia completa y aplicársela. Amén. Entonces, para servir al Señor hay que tener sí o sí temor. Dice, el hijo honra al padre. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? O sea que el siervo sí o sí tiene que temer a su señor. Si usted no teme a Dios, usted no le está sirviendo a Dios. No puede. No puede, sin temor no puede servir a Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que uno puede estar en el, y creo que ya también se los había enseñado, uno puede estar en el templo dedicado a Dios, sirviéndole a Satanás. En el mismo altar donde se supone que uno debe alabar a Dios. Y es momento de analizarlo. ¿Yo de verdad estoy temiendo a Dios? Porque si no le estoy sirviendo con temor, estoy sirviendo a Satanás en el templo de Dios. Y eso suena duro, pero es una realidad. Y yo lo digo porque yo lo hice mucho tiempo. Yo en el altar del Señor le daba sacrificio a Satanás. Con lo que hacía no estaba matando ningún animal ni nada. Pero lo que hacía era un sacrificio a Satanás. Amén, con mi servicio. Así como cuando servimos a Dios es un sacrificio para Dios, asimismo, si servimos sin temor de Dios es sacrificio para Satanás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice también 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 21. Alguien que lo lea, por favor. Dos, 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y estábamos leyendo en 2 de Corintios, dice que puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y Pablo le dice a Timoteo, si alguno se limpia, será un instrumento útil para Dios, de honra, dispuesto para toda buena obra. Si yo no me limpio, mi servicio no va a estar dispuesto para toda buena obra tampoco. Amén. Amén. Y si el temor de Dios es el que me hace perfeccionarme en la santidad, el temor de Dios es lo que me hace limpiarme y ser útil para toda buena obra. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Es que a veces lo noto como, no sé si me están muy atentos o están pensando en otra cosa. Es más, ¿se acuerda que les dije que el temor también partía del conocimiento? ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17?
Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Alguien que me lo lea de la Biblia. Necesito que me lo lean de la La Biblia. escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. 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 Gloria a Dios. La escritura. Y la escritura es donde nosotros podemos conocer a Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo se comporta Dios? ¿Qué espera Dios de nosotros? Eso lo conseguimos nosotros en las escrituras. Y el temor también parte del conocimiento de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces el temor me habilita para ser siervo. Sin temor de Dios yo no puedo servir a Dios. El temor de Dios es lo que me hace un buen siervo. Y quiero mostrarle porque el temor es el que lo que nos hace buenos siervos. Vamos a ir al libro de Nehemías. Creo que en este mes me he leído 2 veces el libro de Nehemías. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 7, versículos 1 al 4. Nehemías 7, versículo 1 al 4. Amén. Amén. A ver, ahí digan amén. Amén. El que no haya llegado diga gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Uy, pero se descargaron. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Eso. ¿Listo? ¿Ya están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios así. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era muy espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Amén. Y lo que quiero que destaque aquí es que el que es temeroso de Dios es confiable para cualquier tarea. El que es temeroso de Dios es confiable para cualquier tarea que se le demande. Nehemías tenía la labor no solo de reconstruir el pueblo, de reconstruir la parte física del pueblo, los muros, las puertas, sino él también tenía la labor de ser responsable del cuidado de las personas que vivían ahí. Y entonces dentro de ese cuidado él tenía que mantener las puertas cerradas porque estaban viviendo con amenazas de que los iban a matar para que no pudieran terminar su obra. Amén. Y entonces él busca que un hombre de verdad y temerosa de Dios más que los demás, porque sabía que ese hombre, si se le daba una tarea, la iba a hacer como se le dijo, porque era temeroso de Dios, o sea, era confiable. O sea, el que sirve en temor de Dios es confiable para hacer cualquier cosa. Amén. ¿Saben por qué? Porque el que es temeroso de Dios es íntegro. El que es temeroso de Dios es íntegro. Si no me cree, vamos a ver las características que tenía Job. Vamos a ir al libro de Job un momentico. Que la Biblia dice que él era un hombre temeroso de Dios. Capítulo 2, versículo 3. Léalo, Ian, por favor. Sí, por favor. Ah, no la han buscado. ¿Quién dijo amén? Pablito. 2, 3. Va a leerlo, Joseph. Bueno, léalo, Lian. Job 2, versículo 3. Ya le dije a Lian. Léalo, por favor, mi niño. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no han considerado a mi siervo Job?
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y justo, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me visitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Amén. O sea que él se mantenía como íntegro a causa del temor de Dios. Amén. También Job, versículo 8. 2:8. Perdón, 1:8. 1:8. Y alguien más, Job 1:1. Dalo, Felipe. 1:8. Lalo, por favor, Luis. Silencio, por favor. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Apartado del mal porque era como temeroso de Dios. Era recto porque era temeroso de Dios. Y Job 1:1, Pablito. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Si se dan cuenta que el temor de Dios sí perfecciona la santidad, y el temor de Dios es lo que hace confiable a una persona porque se mantiene en integridad. Amén. Gloria a Dios. Les dije que cuando Dios le abre una puerta grande y eficaz a la iglesia, también los adversarios se multiplican. Hay mucha más batalla, hay mucho más oposición. Pero también el temor de Dios genera algo, y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 1, versículo del 8 al 17. Porque el temor de Dios es la principal arma que tiene el pueblo para proteger la obra de Dios. Amén. Entonces hasta ahora hemos visto que el temor me hace buen siervo. ¿Por qué me hace buen siervo el temor? Porque me hace confiable. ¿Cierto que sí? Porque el temor de Dios también me hace íntegro. Y el temor de Dios es un arma que protege al pueblo. Amén. Entre más los siervos temen a Dios, más el pueblo es protegido. Sin importar cuál sea el adversario, sin importar cuál sea la oposición. Éxodo capítulo 1, del 8 al 17. ¿Listos? Voy a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestaban con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Estamos aprendiendo algo también, que la opresión y los momentos de dificultad son necesarios para el pueblo de Dios, para que ¿qué? Crezcan. Amén, también es necesario y se fortalezcan. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, ¿qué? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que le preservaron la vida
a los niños. Amén. Si se dan cuenta que el temor de Dios genera que protejamos al pueblo de Dios, que protejamos su obra. Entonces la principal herramienta que tiene el siervo para proteger la obra de Dios es el temor. Amén. Si usted no teme a Dios, usted no va a proteger ninguna obra de Dios. Eso es de ahí. Así que todo el que se levante contra la obra de Dios, usted ya sabe que no teme a Dios. Ya sabe que no es siervo de Cristo, por consiguiente. Ya sabe que tampoco hace parte del pueblo de Dios. Porque ningún siervo de Dios se levanta contra la obra de Dios. Ninguna persona temerosa de Dios se levanta contra la obra de Dios. Así que, hermano, también les recomiendo lo siguiente: sea sabio. Si usted ve algo en un hermano y no sabe si es el Espíritu Santo, también cuide su boca y sus pensamientos de qué es lo que va a decir. Sea temeroso de Dios y no peque con eso. No lo entiende, guarde silencio y después le pregunta a alguien: ¿por qué pasó esto con este hermano o esto otro? Pero no abra su boca con ligereza. Amén. Es un consejo para que sea sabio. En eso también se demuestra el temor de Dios. Yo muchas veces he guardado silencio por cosas que no entiendo y yo digo: Señor, si tú estabas haciendo eso, yo mejor me quedo callado y no opino nada ni pienso más allá. Eso fue lo que hizo Gamaliel. Gamaliel le dijo a los fariseos y eso, ¿cómo es que se llamaba la reunión de ellos? Se llamaba Sanedrín, creo que se llamaba. Sanedrín les dijo, miren, no se metan con eso, porque si eso es obra de Dios, ustedes se van a hallar peleando contra Dios. Si eso no es obra de Dios, ellos mismos se van a dispersar. Sabio ese hombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el temor de Dios también, ¿qué hace? Que yo proteja al pueblo. Si yo no temo a Dios, yo no voy a proteger ningún pueblo. Es más, vamos a Nehemías otra vez. Y Nehemías tuvo que enfrentar un problema grave en que entre los del mismo pueblo estaban generando opresión sobre ellos mismos. En el capítulo 6, si no estoy mal. Y en el capítulo 6 se hace la abolición de la usura. Amén. 5, perdón. Vamos a leer desde el versículo 1. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no hemos tenido posibilidad de rescatarla, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestro hermano? Y convoqué contra ellos gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a vosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos. Amén.
Si se dan cuenta, cuando una persona que está supuestamente en posiciones de servicio, de honra a Dios, porque cada vez que usted tiene un privilegio de servir, es precisamente eso, un privilegio. Es una posición de honra, sea lo que sea. Si usted lo hace sin temor, usted lo va a hacer para oprimir a sus hermanos. Pero si usted lo hace con temor, antes usted lo hace en beneficio de sus hermanos. Los ricos que no temían a Dios, ¿qué estaban haciendo? Prestaban con intereses altísimos y cuando ya no podían pagarle, pues según la ley de ellos tenían que darse en servidumbre. Y cuando se dan en servidumbre, no bastaba con que ellos los tenían ya como siervos suyos, sino que también los vendían a naciones extranjeras. Pero ¿qué estaba haciendo la persona que temía a Dios? Aún de los recursos de él, iba y buscaba a los que estaban en naciones extranjeras sirviéndoles y compraban el precio del hermano para que él pudiera volver libre a su tierra. Amén. Por eso es que el temor de Dios protege al pueblo. El temor de Dios protege la obra de Dios. Gloria a Dios. Mire también, y es algo que dice el apóstol Pedro. Le dice a los que están en posiciones de honra. Oh, Dios mío, se me perdió. Allá. Primera de Pedro, capítulo 5, 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ellos, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así lo hace una persona temerosa de Dios. No ejerce dominio sobre ellos, sino se presenta como ejemplo y les enseña. Amén. Amén, amén. Y quiero que me acompañen también a Primera de Reyes. Capítulo 18. Versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios así. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera, ¿qué? Temeroso de Dios. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Amén. ¿Quiénes eran los profetas? Los encargados de llevar la voz de Dios al pueblo. Amén. Eran los encargados de llevar la voz de Dios al pueblo, la instrucción de Dios. Y cuando Dios traía juicio, también ellos eran los encargados de decirlo. Pero resulta que se levantó una mujer junto al rey y dijo, vamos a acabar la voz de Dios en este país. Aquí no se va a hablar más la palabra con rectitud. Y los empezaron a matar. Pero hubo un hombre temeroso de Dios que dijo, la obra de Dios hay que cuidarla, el pueblo de Dios hay que cuidarla, las escrituras hay que cuidarla, la voz de Dios para nosotros hay que cuidarla. Y los escondió y los sustentó. Y solo así se protege la obra de Dios con temor, hermano. Porque el temor es lo que me evita ser participante de los señalamientos incorrectos. Amén. Y hoy en día se necesita gente temerosa, porque hoy en día es donde más se está señalando a las personas que hablan la palabra de Dios con rectitud. A los que viven para honrar al Señor y lo que hace todo para cuidar el pueblo de Dios, a esos más se les señala. Porque en las iglesias, tristemente hoy en día, no se está temiendo a Dios. Amén. Amén. Entonces quiero repasar por qué el temor me hace buen siervo de Dios. Lo primero es porque me hace confiable. Lo segundo, me hace íntegro. Y lo tercero es que hace que yo proteja al pueblo.
Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero resulta que el temor de Dios también trae beneficios. El temor de Dios es una bendición grande. Es más, yo le iba a poner a la prédica hoy, qué bueno vivir en temor. Pero yo le pongo eso a la prédica y no falta uno por allá que luego escuche la prédica por internet y dice, pero si la palabra de Dios dice que ya no tenemos espíritu de esclavitud para que vivamos todavía en temor. O me sale, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Sin tener en cuenta el contexto que en Primera de Juan lo que habla es que el temor a la condenación. Pero bueno, por cuidarnos lo dejamos así. Amén. Entonces, ¿qué beneficios trae el temor de Dios? Vamos a Éxodo otra vez, capítulo 1, versículo 20 al 21. Éxodo capítulo 1, del 20 al 21. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Léalo, Ian. 2021. 20, 21. Éxodo 1, 20, 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Oh, amén. Entonces, ahí hay dos beneficios. Bueno, hay tres. Primero, la persona que teme a Dios, ¿cómo le va? Bien. Le empieza a ir bien porque teme a Dios. Amén. Lo otro que produce es que el pueblo de Dios crezca y se fortalezca. Si se dan cuenta, lean otra vez el versículo 20, Ian. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció. Hasta ahí llevamos dos beneficios. Que le vaya bien a la persona temerosa de Dios, le va bien. Que hace que el pueblo de Dios crezca y se fortalezca. Y el versículo 21, Ian, por favor. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Y prospera sus familias. Y vuelvo y le digo, hermano, no vea la prosperidad como la ve el mundo, que mucha plata, que yo ya le enseñé una vez qué significaba la prosperidad según la Biblia. Cuando Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no te amas ni desmayes, y entonces yo estaré contigo y haré prosperar tu camino. O sea, le está diciendo, usted va a poder cumplir su propósito que yo le he dado a usted. Usted va a poder avanzar cada día más hacia la salvación. Y solo en las personas temerosas de Dios es donde se va a cumplir la promesa de Dios de cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Solo en las personas temerosas de Dios. Porque sus hijos van a ver el ejemplo en el temor de Dios de su Padre. Amén. Es más, vamos a ir un ratico a Deuteronomio capítulo 6. Amén. Dice lo siguiente, versículos 1 y 2. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te he mandado, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que sean prolongados. Y entre el versículo 1 y 2 lo separa un punto y coma. Y yo me pregunté, ¿para qué sirve el punto y coma? Y dentro de las cosas para las que sirve el punto y coma es para unir dos ideas diferentes que están estrechamente relacionadas, o sea, que están muy relacionadas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, hermana Yesenia. La hermana Yesenia se levantó tarde, punto y coma, por eso no escuchó la predicación. ¿Sí me entendieron? O sea, son dos ideas diferentes que están muy unidas. O sea, Dios le dio mandamientos, estatutos y decretos, mandó que los enseñasen para ponerlos por obra,
en la tierra en la cual van a tomar. ¿Para que qué? Para que teman a Dios. Y temiendo a Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos, que le ha mandado Él, el Hijo y el Hijo de su Hijo, también los van a guardar y los días de ellos van a ser prolongados. ¿Sí se dan cuenta que los beneficios del temor de Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya le di 3. ¿Cierto que sí? Al que teme a Dios le va bien. El que teme a Dios hace que el pueblo y la obra de Dios crezca y se fortalezca. ¿Cierto que sí? Y su casa será próspera. Ya le expliqué en qué tipo de prosperidad. Es más, ¿por qué le va bien? Porque dice la palabra de Dios, creo que es en Romanos capítulo 8, todas las cosas obran para bien a los que ¿qué? A los que aman a Dios, que conforme a su propósito han sido llamados. Y precisamente prosperar significa cumplir su propósito. Es más, yo le enseñé que el temor a Dios también parte del amor. ¿Cierto que sí? Y el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Y aquí en Deuteronomio está diciendo, para que temas a Dios, obedeciendo y guardando sus mandamientos y estatutos. O sea que el temor a Dios es necesario, indispensable. Amén. Ahora, alguien que lea Job 1 del 8 al 11 para ver el siguiente beneficio de Dios. Amén. ¿Quién dijo amén? La hermana Ruth dijo primero amén. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En tu misma presencia. Ok. El temor de Dios en Job había generado que él fuera un hombre recto, apartado del mal e íntegro. ¿Cierto que sí? Y ese temor que generó ese comportamiento hizo que Dios quisiera con lo que tenía Job y todo lo que estaba alrededor de Job, que estuviera como cercado. Satanás le dijo, lo que pasa es que tú tienes cercado todo lo de Job y no se le puede ser tocado. O sea que el temor de Dios también genera sobre mí, mi casa, ¿qué? Cobertura. Cobertura. Cuando yo temo a Dios, eso me hace vivir bajo su cobertura. Amén. Y es más, por eso hablé primero de la necesidad de la integridad y el temor de Dios, porque si vamos al capítulo 2, versículo 3, ¿Joseph lo tiene ahí? ¿Tiene Job ahí o no? No, entonces alguien que tenga Job 2:3. Valentina, léalo rápido. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo 2:3. ¿Sí? que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía tiene Su integridad. aun cuando tú Incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y ese mismo temor, sin importar la situación, lo hace uno mantenerse en la integridad delante de Dios. ¿Amén? ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué es tan necesario el temor? Porque aunque yo pueda vivir bajo la cobertura de Dios y ninguna de mis cosas sea tocada por mi temor, aun si mis cosas son tocadas, si yo sigo en el temor de Dios, también me sigo guardando íntegro. ¿Amén? Por eso los apóstoles podían morir sin temor, porque temían más a Dios y estaban dispuestos a darlo todo. Amén. Gloria a Dios. El temor de Dios es algo muy, muy importante. Es más, hay un salmo
ahorita no recuerdo exactamente cuál es, pero es un salmo muy conocido que dice, el ángel de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Salmo cuál, hermano Oscar? Salmo 34, versículo 7. 34:7. Amén. Gracias a Jehová acampa alrededor de los que le temen Y los defiende. Si se dan cuenta que solo viviendo bajo el temor de Dios, vivimos bajo también su cobertura. Gloria a Dios. El siguiente beneficio que nos da el temor de Dios es el beneficio de ser sabios. Amén. Amén. Porque dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos no temen a Jehová. Amén. Y le voy a explicar un poco de qué es la sabiduría de Dios. Bueno, la sabiduría proviene de una palabra hebrea que es Yakam. K-J-A-C-A con tilde y M. Significa ser sabio, ser inteligente o ser hábil en palabra, mente y acción. Y cuando vamos a la Biblia también en Jeremías 9, versículo 23 y 24, Dios le dice lo siguiente a las personas, le dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Entonces, eso es lo que quiere, que se entienda y se comprenda, dice Jehová. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Dios considera sabiduría. Entonces, la sabiduría de Dios es que yo conozca y entienda cómo quiere Dios que yo piense, cómo quiere Dios que yo hable y cómo quiere Dios que yo haga las cosas. Esa es la sabiduría de Dios. Y no solo eso, sino hacerlos con habilidad, hacerlo hábilmente. Jeremías 9, 23 y 24. Eso es la sabiduría de Dios. El que teme a Dios empieza hábilmente a hablar como Dios quiere que usted hable. Empieza a actuar como Dios quiere que usted conozca. Empieza a entender qué cosas quiere usted, qué cosas quiere Dios que usted haga. En pocas palabras, la sabiduría es vivir bajo la voluntad de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Y eso solo se logra viviendo en temor de Dios, en el temor de Dios. Amén. Amén, amén. Uy. Y último, hoy terminé rápido, es que me dijeron que fuera un poco rápido. Me pasé rápido. Es que también he hablado como muy metralleta. Y mire lo siguiente, el temor de Dios es necesario para la expansión del reino. O sea, ese es un beneficio, que el reino de los cielos sea expandido. Amén. Sin temor de Dios, el reino de los cielos no se va a expandir por ningún lado. Y quiero mostrarle lo siguiente. Hechos, vamos a ir a Hechos nuevamente, al capítulo 5. Bueno, al capítulo 2 primero. Amén. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 43 dice, y sobrevino el temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuándo empezaron a hacerse las maravillas y las señales? Cuando sobrevino el temor. ¿Sobre quiénes? No, ¿sobre quiénes dice el versículo? Sobre alguna persona, sobre solamente los que hacían parte de un ministerio. Sobre todos vino el temor y ahí se empezaron ¿a qué? A hacer maravillas y señales.
Ahora, Hechos capítulo 5. Versículos del 13, bueno, desde el 11 vamos a leerlo otra vez. Dice, vamos a leerlo desde el 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran. Pero ¿cuándo pasó eso? Cuando sobrevino el temor, ¿sobre quiénes? Sobre toda la iglesia. Sobre toda la iglesia sobrevino el temor, y cada vez que sobrevenía el temor sobre toda la iglesia, la mano de Dios se hacía más evidente en medio del pueblo. Más señales se hacían, más milagros se hacían, más se alababa a Dios, más crecía la iglesia. Solo con el temor de Dios. Pero todos tenían que temer a Dios. Es más, hay otro beneficio que genera el temor a Dios: que los que solo aparentan no se junten con el pueblo. Versículo 13 dice, de los demás, mire, está en el versículo 12, dice, todos, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y en el versículo 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, los que solo vivían por apariencia no atrevían a meterse donde estaba el temor de Dios. Hacía separación inmediatamente. Más el pueblo los alababa grandemente. El temor de Dios es necesario, hermano. El temor de Dios es muy necesario para el pueblo. El temor de Dios también hace que la mano de Dios venga sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque si el temor de Dios perfecciona la santidad, Dios que es santo, le gusta habitar en la santidad. Es más, hay un versículo que dice, a la casa de Dios le conviene la santidad. Ahorita no recuerdo cuál es la cita. Si alguien se acuerda, me la puede decir. Que Dios dice, a mi casa le conviene la santidad, si no estoy mal. Es más, cuando usted va al libro de Josué y en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio, siempre que Dios iba a mandar una provisión para el pueblo, le decía Moisés a Dios, santifica al pueblo que mañana me voy a manifestar a ellos. Santifica al pueblo que mañana les voy a enviar codornices. Santifica al pueblo que mañana les voy a hablar. Para pasar el río Jordán, Dios le dijo a Josué, va a leerle desde el versículo 1 del capítulo 3 de Josué. Josué se levantó desde mañana, él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya como 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. Amén. ¿Qué tenía que hacer el pueblo porque Dios iba a hacer maravillas? Santificarse. Y nosotros nos santificamos en el temor de Dios. Hermano, no se confíe solo de su amor, porque el corazón del hombre es muy engañoso. El corazón del hombre tiene mucho doble ánimo. Un día ama a Dios con locura y al otro día ya no lo ama casi.
¿Y cómo usted puede mantenerse firme en los días que usted no ama tanto a Dios? Temiéndole. Temiéndole. Hay mandamientos de Dios que usted los empieza a obedecer por temor, no porque usted lo entienda y porque usted ame hacer la voluntad de Dios. No. Hay cosas que usted las empieza a hacer por temor de Dios. Y con el tiempo usted va entendiendo el mandamiento y ama practicarlo. Pero el temor de Dios es necesario. Así que voy a hacer un pequeño repaso acerca del temor de Dios. Lo primero es que sin temor de Dios no hay pueblo de Dios. Sin temor de Dios no hay pueblo de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, solo el temor me hace ser un buen siervo de Dios. Porque el temor, ¿cómo me hace? Confiable. El temor me hace íntegro. El temor mío hace que yo proteja al pueblo de Dios. Amén. ¿Y qué beneficios trae el temor de Dios? Primero, el que teme a Dios siempre le va bien. Sea que hayan situaciones malas, sea que hayan situaciones buenas, el que teme a Dios siempre le va bien. Lo segundo es que cuando yo... bueno, ahí hay varios. Lo otro es que cuando yo temo a Dios, el beneficio que hay es que el pueblo de Dios crece y se fortalece. Y el último es que mi casa sea prosperada. ¿Así es? Otro beneficio que produce es que yo viva bajo la cobertura de Dios, que viva bajo su cuidado. El temor de Dios me hace sabio y el temor de Dios hace que el reino de los cielos sea expandido. Amén. Y el último que se me olvidó mencionarles, que el temor de Dios genera separación entre los que son y los que solo aparentan. Amén. Y es necesario que todo el pueblo tema a Dios. Es necesario que todo el pueblo tema a Dios. Aquí el temor de Dios no es solo para los que predican. El temor de Dios no es solo para los que están en ministerio. El temor de Dios es para todos. Amén. Para obrar en el Señor, el temor de Dios es importante. Hermano, yo quiero orar por los endemoniados y que los demonios salgan. Bueno, la Biblia dice, sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Y someterme a Dios significa que yo me vuelvo siervo de Él. Y si Dios es mi Señor, Dios le pregunta, ¿dónde está mi temor? Tema a Dios primero y Dios le va a dar la autoridad. Porque el que no teme a Dios se enseñorea sobre el pueblo. Y el que no teme a Dios le roba la gloria a Dios. Y el que le roba la gloria a Dios es cosa seria, hermano. Es más, el que no teme a Dios tiene un nombre en la Biblia, se llama impío. Y el impío nunca se le ha visto prosperar su camino. Del impío se es borrada su memoria de la tierra. Al impío solo le espera el juicio de Dios. Pero a los que temen a Dios, viven bajo su cuidado. Alcanzan su misericordia. Les sirven y son útiles para su reino. Ahora la decisión es, hermano, ¿usted qué quiere ser? ¿Cómo quiere vivir? Y es más, esta predicación está relacionada con las dos anteriores que he hecho, la de las decisiones y las de ojalá que nos piensen. Porque solo viviendo en temor delante de Dios, yo voy a ser verdadero, yo voy a ser honesto, yo voy a ser de buen nombre, voy a tener virtud, voy a ser digno de alabanza. Y solo bajo el temor de Dios yo me voy a poder presentar como ejemplo delante de los otros. Amén. Es necesario que empecemos a temer a Dios. Y más en estos tiempos donde los enemigos se han multiplicado. Donde Dios nos está dando visibilidad, hermanos, en la iglesia. Por fin estamos llegando a lugares donde nunca habíamos salido. Dios nos está abriendo puertas. Eso que nos den el privilegio de tener electricidad donde quiera que vayamos, eso es un privilegio grande. Hay gente que dice, no voy a dar corriente y no dan. Así uno le pague o no le pague.
Pero ¿hasta cuándo nos han dicho hasta ahora que no? En ningún lado. Que la gente cuando estamos en la evangelización a veces le da como respeto pasar por en medio de nosotros. Porque ahí está Dios. Pero el temor de Dios también tiene que caer sobre cada uno de nosotros. Sobre cada uno. Hermanos, santifiquémonos, porque Dios va a hacer maravillas en medio de nosotros. Y solo nos santificamos por medio del temor. Amén.